Buen día, Fabricio, Álvaro. Somos 7. ¿Quiénes estarán faltando? Vamos a ver. Hoy día vamos a hacer un repaso. Vamos a ver. Aquí que cargue. Repaso 1. En particular, chicos, ¿qué clase teórica tienen un poco dificultad para poder entenderlo o les falta repasar para hacerlo ahora? No sé, ¿están cargando las diapositivas para hacer un repaso? Puede ser vasculitis, lupus, ¿qué más? Artritis, yo creo que artritis creo que ya lo tienen definido. Esclerosis sistémica, espondiloartropatías seronegativas, espondilitis anquilosante, psoriásica. ¿O todo ya lo tienen claro? ¿Alguien tiene dificultad en alguno de esos temas que he mencionado? Para volverlos a repasar. Vasculitis. Ya, entonces voy a cargar el otro porque estamos primero uno, primero el otro. Muy bien. Vasculitis sí es un poco complejo, pero vamos a tratar de hacerlo un poco más comprensible. Está cargando todavía. Ya, espondiloartropatías también. Ok, vasculitis, espondiloartropatías. Vamos a hacer esas dos. Así de veloz, no se preocupen, lo más claro y preciso. Está la verdad cargando, no avanza más porque está cargando. Vamos a ver. Ahora vamos a preguntarles, según la clasificación de Chapel-Hill, ¿cuál es la clasificación o cuál es la división de la vasculitis en general? ¿Lo pueden colocar ahí en el chat? Mientras cargue el archivo. A ver, Alexander. Sí, doctora, disculpe, una compañera de mi grupo me acaba de mandar un mensaje a usted porque no va a poder entrar a la sesión. Lo voy a copiar en el chat para que lo pueda leer. Ya, ¿Ya? ¿quién es? Voy a apuntarla.
Meilín, ahorita copio el mensaje que me mandó. Ah, ya, Mailing. Ok, Mailing es el grupo 5. Ya, ok. Gracias, Alexander, por avisarme. Ya dile que no se preocupe, la entendemos. Sí, que no se preocupe. Ojalá que mejore pronto su pequeñín. Listo. Ya. Espero que haya cargado. Se demora. Ahí está, por fin. Ya, chicos. Si hay algún detalle que no comprendan, por favor, lo vamos viendo. Creo que vasculitis es un tema bastante complejo, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible, obviamente para que ustedes puedan tenerlo todo muy claro. En sí, todas las enfermedades que tengan que ver con inflamación de los vasos, muchas veces es muy difícil de diagnosticar, pero en sus casos clínicos para ustedes, los clásicos, pues se les va a venir que pueden venir en el examen, y para la vida, ¿no? Tienen que tener las características que ahora lo vamos a mencionar, ¿sí? En la vida real no es tan sencillo. Listo, miren, aquí en vasculitis. ¿Por qué se produce la vasculitis? En realidad esto es un vaso normal, puede ser arteria o vena, ¿sí? Porque puede afectar a ambas, en la cual tenemos el lumen, el endotelio, la capa media, la adventicia alrededor. ¿Sí, Fabricio? Sí, doctora, buenos días. Disculpe la molestia. Lo que pasa es que me parece que en mi pantalla se ve aún la diapositiva de artritis infecciosa, no se ve aún la Así, diapositiva de vasculitis. a ver, los demás ven lo mismo. A ver, yo estoy corriendo. No, doctora, sí, Ah, ya, ok. Sí, dice que voy a actualizar ahora, doctor, disculpe, sí, porque parece que se me quedó congelada la pantalla. Ahí ya, a ver, pero muy bien que me avises, porque si no, yo estoy hablando y no están viendo la imagen, pero ya, perfecto. Entonces les decía lo siguiente, ¿no? Esto es un vasito normal y aquí tenemos una arteria ya inflamada, ¿no? En la cual aquí el flujo sanguíneo tiene un flujo laminar, pero aquí el flujo sanguíneo, debido a la inflamación del endotelio, la capa media, la capa adventicia, que ustedes muy bien están viendo que está aumentada de volumen, está inflamada y por lo tanto está obstruyendo la cantidad de flujo sanguíneo y está siendo turbulento, va a comprometer el órgano que va a irrigar esta arteria, ¿sí? Entonces, dependiendo qué arteria se dañe, se van a dañar los órganos, ¿sí? Llega un momento en que esta inflamación, obviamente por falta de tolerancia, por una activación de inmunocomplejos, en realidad hay un compromiso del sistema inmune innato y sistema adaptativo de los dos sistemas, ¿sí? Basado y mediados por inmunocomplejos, pausa inmune, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Llega un momento en que inicialmente puede ser inflamación, hinchazón y las arterias, las capas se debilitan tanto y se van adelgazando. Y en algunas vasculitis van a ser aneurismas, ¿sí? No solo obstrucción, sino va a haber aneurismas, igual con un flujo turbulento.
Las vasculitis son un grupo heterogéneo de enfermedades que van a tener la característica general común, es la inflamación de los vasos, venas o arterias. ¿De qué va a depender la diferencia? Del tamaño de la arteria o vena afectada y del órgano a la cual van a dañar. Y tienen características inmunológicas también, un grupo de ellas, ¿sí? Ahora, en el año 2012, ya a regular tiempo, ya casi van a ser 10 años, 9 años ya, se reunieron en Chapel Hill un consenso en la cual clasificaban a la vasculitis en general en 3 grandes grupos: la vasculitis de vaso grande, la vasculitis de vaso mediano y la vasculitis de vaso pequeño. Aquí recuerden que en la vasculitis de vaso grande está la arteritis de células gigantes, ¿sí? La arteritis de Takayasu, los dos más importantes. Ahora, en la vasculitis de vaso mediano está la panarteritis nodosa clásica, que nosotros lo llamamos PAN con N, ¿sí? La enfermedad de Kawasaki, que es en niños, ¿sí? La de Kawasaki, su característica principal, que es en niños, ¿ya? Y la vasculitis de vaso pequeño es la granulomatosis de Wegener, que su nombre actual es granulomatosis con poliangiitis. Y recuerdan que lo vimos en caso clínico de un overlap con artritis reumatoide y granulomatosis con poliangiitis. Ese es su nombre oficial según la clasificación de Chapel Hill. Ustedes saben que estos epónimos, Wegener, Schur-Strauss, son los nombres de médicos alemanes, los cuales investigaron vasculitis, pero en ese año se quitó los nombres debido a que al momento de hacer la investigación, ellos no cubrieron las expectativas de realizarlas con todo la circunstancia, las acciones que tienen que ver con el código de ética, ¿sí? No lo realizaron según las normas. Entonces, los familiares reclamaron, los familiares de los pacientes que fueron investigados, que por qué debería tener esos nombres si en realidad no son médicos con la ética correcta para poder tener el honor de mantener esos nombres, ¿no? Así que por empatía con los familiares y obviamente porque no están de acuerdo con la falta de los códigos de ética, el consenso de Chapel Hill dio por terminado esos nombres, pero hasta la actualidad pues ustedes se pueden dar cuenta que todavía no lo retiramos, pero su nombre oficial es, por ejemplo, la de Schur-Strauss es granulomatosis con poliangiitis eosinofílica, ¿ya? La otra vasculitis importante, la panarteritis microscópica, la PAM, esta sí es PAM con M, le decimos PAM. La púrpura de Henoch, la púrpura de Henoch-Schölde, la vasculitis crioglobulinímica esencial y la arteritis leucocitoclástica cutánea, ¿sí? Las características principales, aquí vamos a destacar, ahorita lo vemos, pero la enfermedad Kawasaki ya saben que es en niños, la de Wegener siempre es por cavidades, presentación de cavidades por necrosis, que ahora lo vamos a ver, y la de Schur-Strauss, como su nombre lo indica, granulomatosis poliangiitis eosinofílica, su característica principal es que va a ir en un entorno con antecedente de asma y eosinofilia periférica más del 10%. Es su característica vital que no debe faltar, ¿sí? Ahora, esto es de acuerdo a la clasificación. Ahora, pero ustedes no van a tener, cuando llegue el paciente, no van a tener ya el título, la etiqueta al paciente. Lo que ustedes van a tener es lo que van a ver en la clínica. Entonces, ¿ustedes cómo se van a dar cuenta que están frente a una vasculitis de vaso pequeño, una vasculitis de vaso mediano o una vasculitis de vaso grande? Con estas características clínicas, porque esto es lo que se va a presentar en la vida real.
¿sí? ¿Cómo yo me doy cuenta que estoy frente a una vasculitis de vaso grande? Mire, la vasculitis de vaso grande se va a caracterizar clínicamente porque hay claudicación, hay cansancio de las extremidades. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la de vaso grande está la arteritis de células gigantes que compromete la arteria aorta y sus ramas, ¿sí? ¿Sí? Básicamente la temporal, ¿sí? La temporal, la externa, que viene más o menos por la frente, lateral de la frente. Y la de Takayasu, que también compromete la aorta y sus ramas, básicamente, la de Takayasu afecta las braquiales para los brazos y también afecta extremidades inferiores. Y como se afectan, y ustedes han visto, si el vaso se cierra, la irrigación va a ser mínima. No sé si ustedes recuerdan en su clase de cirugía cardiovascular, había un término que decíamos claudicación intermitente cuando tienen insuficiencia vascular, ¿no? Se obstruye el vaso, caminan 5 cuadras y les duele, les molesta, tienen que parar unos 5 minutos, descansan y luego nuevamente comienza a caminar el paciente porque dejó de molestar, dejó de tener clínica. Y así sucesivamente por ciclos periódicos. Aquí es algo similar. Hay claudicación de los brazos y hay claudicación de las extremidades inferiores. Ya, entonces, y no solo de los brazos, por eso es que no he puesto extremidades, sino también en el caso como afecta la aorta y sus ramas, hay una aorta de la maxilar. En la arteritis de células gigantes eh, puede afectar la arteria maxilar y cuando el paciente mastica, se cansa. También hay claudicación, llega un momento en que se cansa y ya no puede masticar. Descansa, pasa un tiempo y vuelve a tener la función habitual. ¿Sí? Entonces, imagínense, igual los vasos grandes tienen que tener como clínica claudicación de extremidades, ¿sí? Básicamente, y de mandibular, claudicación mandibular. Luego, como esa afectación de vaso grande, hay asimetría de la presión arterial. Miden ustedes la presión arterial del brazo derecho, brazo izquierdo, lo normal es que no exceda los 10 milímetros de mercurio, hay diferencias, más de 10 milímetros de mercurio. Asimetría o ausencia de los pulsos. Obviamente, si el vaso está obstruido, el pulso, si es una arteria, obviamente no va a pasar adecuadamente, va a ser un pulso débil, un pulso, es más, ausencia de pulso, si es que el caso ya es mucho más severo. Va a haber soplos, porque puede haber aneurismas, ¿ya? Así que cuando el flujo es turbulento, también puede haber soplos. Además, puede haber soplos cuando el flujo está disminuido, ¿sí? Porque está pasando en un lumen totalmente pequeño. Y hay dilatación aórtica, ¿sí? Eso es en los vasos grandes, ¿ya? Ahora, en cuanto a la vasculitis de vaso mediano, está la PAN y la de Kawasaki. Clínicamente, ¿cómo se va a presentar en la vasculitis de vaso mediano? Va a haber nódulos cutáneos, nódulos subcutáneos, ¿sí? Pueden aparecer en extremidades inferiores, en brazos, básicamente en la región pretibial. Son unos nódulos que pueden o no ser dolorosos, ¿sí? Más o menos aproximadamente más de 2 centímetros de diámetro. Pueden aparecer úlceras que no tienen explicación. No hay diabetes, ¿sí? No ha habido lesiones infecciosas, no hay antecedente de cáncer, no tienen úlceras varicosas, no tiene explicación. Es más, si ustedes ven un paciente que le están tratando por úlceras, tienen que tener bastante cuidado. Muchos de los pacientes que yo veo lo trata el cirujano cardiovascular. Tengo un amigo que es cirujano cardiovascular que siempre me los deriva para hacer el descarte y casi el 50%, obviamente el cirujano cardiovascular le ha hecho todos los estudios que tengan que ver con las arterias, las venas y todo sale negativo, pero tiene las úlceras. Entonces, todo paciente con úlceras no necesariamente va a ser una insuficiencia vascular periférica como varices, no necesariamente. Hay que descartar una vasculitis primaria.
Y eso básicamente lo hacemos con la biopsia. Hace poco, bueno, hace un mes he tenido el control de una paciente que tiene vasculitis libeloide, que no está dentro de esta clasificación. También es de vaso mediano, ¿sí? Y vino así, con esas características de úlceras en la pierna que no cerraban. Había realizado muchos tratamientos por más de 10 años y tenía el antecedente de esclerosis en sable. ¿Sí? Solo esclerosis en sable, ustedes saben que es un tipo de esclerosis localizada, no es sistémica, y siempre lo ha tenido de niña. Y pues en la actualidad, desde hace 8 años, ya tiene las úlceras. Yo la trato hace 2 años y ya en más o menos 4 o 6 meses llegó a cerrar las úlceras. Ahora está en tratamiento ya de mantenimiento. Pero sí, ustedes cuando vean úlceras no solo piensen en diabetes, no solo piensen en insuficiencia vascular periférica por causa externa o idiosincrática de los vasos, sino también piensen en una enfermedad sistémica como las vasculitis. Otra característica principal de la vasculitis de vaso mediano es livedo reticularis. Ustedes saben, una piel marmórea, media violácea, morada, que generalmente, si es, acá he puesto livedo reticularis, pero también puede ser livedo racemoso. El livedo reticularis desaparece espontáneamente. El livedo racemoso, porque hay tipos de livedo, ese sí no desaparece por más de que ustedes calienten al paciente, le coloquen compresas húmedas, tibias, o se abrigue bien, no desaparece. Por días está lo mismo, presionan, tampoco desaparece, porque el livedo reticular, si ustedes presionan, a la dígito presión desaparece, ¿ya? Gangrena digital, gangrena en dedos, generalmente dedos necróticos, dedos oscuros. Hay muchos diagnósticos diferenciales, desde el uso de drogas, cocaína, marihuana, uso de vasodilatadores. Ustedes recuerdan, no sé si ustedes hace 5 años, claro, 3 años, 2013, 14, no, ya son 6 años. Deben haber recordado, en el noticiero salía una paciente que había hecho necrosis en las 4 extremidades y decían que era como que un problema médico legal para el médico que le había amputado las 4 extremidades, algo así, ¿no? Y lo recuerdo porque fue en el Hospital Saugal, fue donde yo hice la residencia, y básicamente yo les cuento que hizo las 4 manos necróticas. O sea, primero fueron dedos y luego se fue extendiendo, o sea, primero fueron las falanges y luego se fue extendiendo todos los dedos y finalmente agarró las muñecas, los tobillos y tuvieron que amputarle, ¿no? La que fue litiasis coraliforme. Sí, ese justamente, Luis Fernando. Entonces, en ese caso, Luis Fernando y todos chicos se acuerdan que fue las 4 extremidades. Entonces, cuando sea algo así de 4 extremidades, tienen que hacer así como tienen que hacer los diagnósticos diferenciales que siempre les recuerdo, las partes, el diagnóstico diferencial infeccioso, ¿sí? Que también se dio en Brasil, recuerden, el diagnóstico diferencial de neoplasias, diagnóstico diferencial de vasculitis sistémica, diagnóstico diferencial de medicamentos o drogas, porque también la cocaína, la marihuana podría ser lo mismo, ¿sí? Y uso de también medicamentos, por ejemplo, hay medicamentos que se utilizan para la migraña, ¿sí? Que contienen ergotamina, que también podrían generar necrosis digital, úlceras cuando se usa crónicamente. Por eso más de 20 tabletas de pastillas antimigrañosas no se puede usar, ¿sí? Entonces, en este caso, las gangrenas digitales, así como menciona Luis Fernando, puede ser por causa de litiasis coraliforme, pero tuvimos otro caso de que un paciente llegó, bueno, eso fue la historia, ¿no? Porque nos pidieron la interconsulta, que llegó a emergencia chocado y finalmente hizo sepsis por una peritonitis, ¿sí? Una peritonitis, o sea, se había complicado la apendicitis, tenía peritonitis, y llegó a UCI chocado, totalmente chocado, y lo que le pusieron, obviamente, para salvarle la vida, le pusieron noradrenalina, ¿sí? Y si bien es cierto, le salvaron la vida, ¿sí? Porque estaba chocado,
inclusive creo que era refractario, que tuvieron que utilizar buen tiempo, esa noradrenalina pues afectó los vasos distales y hizo necrosis, ¿no? Y si bien es cierto, no fue un problema médico legal, le salvaron la vida, pero tuvieron que sustentar todo ello para que no puedan tener el problema, ¿no? Entonces, siempre las gangrenas digitales están ligadas a las vasculitis, básicamente las vasculitis de vaso mediano, ¿ya? Otro detalle importante aquí en la clínica, y ustedes tienen que subrayarlo, es más, lo he puesto en negrita, es la mononeuritis múltiple, que clínicamente ustedes, esto es un diagnóstico electromiográfico, pero mononeuritis múltiple nosotros lo podemos encontrar clínicamente como un pie caído o debilidad de extremidad, ¿ya? Entonces, mononeuritis múltiple es característica principal básicamente de la PAN con N. Todas las vasculitis, todas en general, pueden hacer mononeuritis múltiple, neuropatía periférica, pero la que más tiene es la panarteritis nodosa. O sea, lo primero que deben descartar es panarteritis nodosa de todas las vasculitis. Y microneurismas también, en vaso mediano. Ahora, en vaso pequeño, lo que ustedes clínicamente, en su caso clínico o en la vida real, lo que van a ver son lesiones purpúricas, ¿sí? Lesiones urticariales, glomerulonefritis, glomérulo vaso pequeño, hemorragia alveolo vaso pequeño, hemorragias en araña, ¿sí? Las que están finalizando, uveitis, epiescleritis, escleritis, porque son los vasitos del ojo, son muy pequeños. Entonces, estas son las características clínicas que generalmente van a predominar en su caso clínico que ustedes probablemente tengan. Ahora, todas las vasculitis, por ser una enfermedad sistémica, tienen características comunes clínicas. Por ejemplo, todas las vasculitis pueden presentar fiebre, pueden presentar malestar general, pueden presentar mialgias, pueden presentar baja de peso. Tanto así que uno de los diagnósticos diferenciales de las vasculitis son las neoplasias, ¿sí? Entonces, cuando usted, es más, clínicamente puede estar dentro de los diagnósticos diferenciales y lo está dentro de la fiebre de origen desconocido, ¿sí? Entonces, cuando tengan esa clínica muy constitucional, muy difuso, y con estas características particulares, no solo piensen en lo más frecuente, también piensen en lo infrecuente, como la vasculitis, ¿ya? Hasta ahí creo que es un resumen vital que ustedes deben de saber. Y ya ahondando un poquito más, no vamos a ir a detalles porque este es un repaso, pero la vasculitis, existe la vasculitis de vaso grande, repasando vasculitis de vaso mediano, vaso pequeño. La vasculitis de vaso grande, lo esencial, la arteritis de células gigantes se da en pacientes mayores de 50 años. La arteritis, ¿sí? También granulomatosa, que afecta la aorta y sus ramas en menores de 50 años, es la arteritis de Takayasu, ¿ya? Ahora, de vaso mediano, arteritis necrotizante, la PAN con N, por eso tiene también úlceras, necrotizante, y también tiene mononeuritis múltiple, porque afecta a los nervios y llegan a dañar el nervio. Y en realidad luego está la vasculitis también necrotizante de Kawasaki, que es más frecuente en niños, chicos, ya también de adultos. Ahora, vasculitis de vaso mediano, ya este es otro grupo, si se dan cuenta. La vasculitis de vaso mediano lo vamos a clasificar en ANCA positivos y ANCA negativos. ¿Qué quiere decir? Si ustedes tienen clínica de vasculitis de vaso grande, clínica de vasculitis de vaso pequeño, en la vida ustedes le van a pedir marcadores ANCA, ¿sí? Porque los marcadores ANCA solo es de la vasculitis de vaso pequeño cuando tengan esta clínica, ¿sí? Ahora, entonces, abocándonos a la vasculitis asociado a ANCA, con o sin inmunocomplejos, ¿no? Está la vasculitis que no está asociado ni a asma ni a granulomas, la PAM con M, la que está asociada a granulomas pero que no hay asma,
que es la granulomatosis de Wegener, la que es la vasculitis asociado a asma, granulomas y eosinófilos, la de Shure-Strauss. Por otro lado está la vasculitis ANCA negativos. Ahí sí tienen que recordar que existe vasculitis ANCA negativos de órganos específicos. Por ejemplo, solo corazón, solo cerebro, ¿sí? Solo piel, ¿ya? La vasculitis crioglobulinémica, ¿sí? Que se da por aumento de las crioglobulinemias en la sangre, que son unas inmunoglobulinas que pueden estar asociadas o pueden reaccionar con el factor reumatoide, ¿no? Porque hay crioglobulinémicas, inmunoglobulina M, G, que reaccionan a factor reumatoide y que no reaccionan a factor reumatoide. Es una subclasificación que no lo vamos a ahondar, pero clínicamente, como lo han podido ver en su clase, la característica es que cuando se exponen al frío, presentan las lesiones dérmicas, ¿sí? Las púrpuras, los dolores articulares, y cuando se exponen a zonas calurosas o llegan a abrigarse, pues desaparecen las lesiones. Ahora, la vasculitis mediada por inmunoglobulina A es la púrpura de Heno-Scholden. Y obviamente está el otro grupo de vasculitis no asociada a ANCA, la secundaria a enfermedades difusas de tejido conectivo. Hay vasculitis reumatoide, hay vasculitis lúpica, ¿sí? Afecta los vasos, afecta. En vasculitis lúpica lo que más podemos encontrar es la asociada al sistema gastrointestinal, ¿sí? Que vienen con un dolor abdominal muy intenso, inclusive es un abdomen agudo quirúrgico porque a veces se extiende tanto que el intestino se necrosa y tienen que cortar toda la necrosis y muchas veces quedan con el intestino corto. Eso es una complicación ya de la vasculitis lúpica. Ahora, en cuanto a la artritis reumatoide, se ve, ¿no? Pacientes con artritis reumatoide con signos de mal pronóstico que hacen clínica de mononeuritis múltiple, en ese caso evaluando el trasfondo y verificando que no sea una vasculitis primaria, solo queda la secundaria, sería una vasculitis reumatoide, ¿sí? Con su clínica de mononeuritis múltiple. Hasta ahí vamos bien. Y lo característico de la enfermedad de Kawasaki, lo van a ver igual en la imagen, es que tiene compromiso mucocutáneo y de ganglios linfáticos, lo van a ver en la foto. Entonces, repasando, arteritis de células gigantes afecta la temporal y sus ramas, ven el cabellito de la paciente, canoso en más de 50 años. Si esta es la arteria de la temporal, miren el lumen. Como el lumen está tan cerrado, el pulso es débil, ustedes presionan esta zona, va a presentar dolor en esta zona. Y como hay obstrucción en la arteria de la temporal, su clínica principal de las pacientes va a ser cefalea, una cefalea de inicio reciente, una cefalea diferente a las cefaleas que normalmente ha tenido el paciente. Y yo referencia un dolor muy intenso, nunca he tenido una cefalea similar, ¿no? Y obviamente, como es itis, arteritis, el BCG mayor a 50 milímetros por hora, ¿ya? Y esta vasculitis está asociada con otra, que es la polimialgia reumática. Si ustedes acá ven, está diseñada estos gráficos con color rojo en hombros y en pelvis. No es que haya debilidad muscular en hombros y en pelvis como en las miopatías, no. En las miopatías hay debilidad, no hay dolor. Aquí en la polimialgia reumática lo que hay es dolor, inflamación en estas zonas. Le sacan la ecografía de hombro, inclusive va a haber tenosinovitis, bursitis. Igual en la cadera, podemos encontrar bursitis, derrame, ¿ya? Y obviamente con un BCG totalmente elevado. La de Takayasu, no se olviden esta imagen que afecta la aorta y sus ramas, básicamente las braquiales y las, en realidad, ilíacas femorales, ¿sí? Por eso hay claudicación. Entonces no se olviden que hay una claudicación de extremidades, disminución de pulso, diferencia de presiones de un brazo derecho al brazo izquierdo, ¿sí? Y aquí la gola estándar es un arteriograma.
Aquí, si bien es cierto, no es un arteriograma, les puse una imagen de una angioresonancia, si ustedes se fijan bien. Aquí ha desaparecido la aorta torácica hasta, no se ve muy bien, vamos a agrandarlo un poquito. Lo vemos hasta acá, pero después ha desaparecido toda la aorta abdominal, como lo pueden ver acá, llega hasta aquí, justo hasta la L1, llega, vértebra L1, y luego desapareció la aorta abdominal, las ilíacas inclusive, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Se ha obstruido. Y esta paciente me llegó debido a que ya estaba en hemodiálisis, era una paciente de 40 años aproximadamente, muy joven, relativamente joven, y ya estaba en diálisis. Por esta obstrucción que ha tenido, pues hizo insuficiencia renal prerrenal, inmediatamente ingresó a diálisis y ya vino después a sus controles. En busca de la causa en una persona joven que entre a diálisis le buscaron todo lo que es metabólica, todo lo demás, no lo ubicaron. Entonces le pedimos la angioresonancia y bien esta obstrucción, y esto al parecer ha sido ya de meses. Ha sido una evolución insidiosa porque ha sido, como se pueden dar cuenta aquí, ha habido circulación colateral. Si no, no hubiera sobrevivido este paciente, porque la paciente viene caminando. Y si no, no pasa la sangre en las extremidades, pues debería venir en silla de ruedas o con las piernas necrosadas, pero no fue así. Hizo circulación colateral y con eso compensó la circulación de las extremidades inferiores. Inclusive, si ustedes pueden ver aquí, hay un pigtel, una colita de cerdo, que lo puso el nefrólogo. Entonces, ahondando, la paciente tuvo claudicación de extremidades, claudicación mandibular, tenía la BCG totalmente elevada y finalmente su diagnóstico fue vasculitis de Takayasu, una arteritis de Takayasu que generalmente da a mujeres en menores de 50 años promedio, 40 años. Entonces, esto no se olviden. Luego viene la vasculitis de vaso mediano, ahí está la PAN con N. Ustedes se dan cuenta aquí, se observan muy bien. Acá hay livedo reticularis, ¿sí? Hay las úlceras necróticas, hay los nódulos, en realidad aquí no los han bajado, pero hay nódulos. Acá también había nódulos en la planta de los pies que luego se han necrosado, ¿sí? Lo ven ahí con un poquito de manchita amarilla porque era la rifocina. Y obviamente pueden hacer convulsiones, daño de la retina también. Pero lo que no quiero que olviden en este tipo de vasculitis de PAN con N es lo más característico. Dentro de los criterios está la mononeuropatía y polineuropatía, ¿sí? Livedo reticularis, baja de peso más de 4 kilos, es lo característico. Y también hay síntomas constitucionales generales como mialgias, en el caso del varón dolor testicular, ¿sí? Presión arterial diastólica mayor a 90 y compromiso renal, ¿sí? Como se obstruye las arterias renales y obviamente previamente ustedes tienen que haber descartado insuficiencia renal prerrenal, porrenal y todo lo demás porque hay elevación de la creatinina. Y lo más importante, está asociado a la infección del virus de la hepatitis B, ¿ya? PAN con N, hepatitis B. Crioglobulinémicas, la vasculitis crioglobulinémica está asociada a la infección por hepatitis C, ¿ya? Entonces, hepatitis B es a PAN con N, como hepatitis C es a la vasculitis crioglobulinémica. Crioglobulinémicas con C de hepatitis C, ¿ya? Y las alteraciones arteriográficas, que puede haber aneurismas, oclusiones, ¿sí? Pero lo clásico aquí, no olviden, mononeuropatía múltiple, livedo reticularis, baja de peso y la asociación de hepatitis B. La de Kawasaki, no olviden estas imágenes, ya saben que es un síndrome mucocutáneo asociado a linfadenopatía. Y ven aquí la lengua en frambuesa, los labios bien eritematosos, ¿sí? Aquí ven una fotito de igual un poquito de queilosis. El ojo rojo, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Hay adenopatía cervical, ¿sí?
y tiene fiebre. La característica principal, como en todas las vasculitis, pero en esta no debe faltar como criterio diagnóstico, es la fiebre en el 100% de los pacientes, que debe tener una duración de más de 5 días. ¿Sí? Entonces, la lengua en frambuesa, los ojos rojos, la fiebre más de 5 días, las adenopatías, ¿sí? Que en realidad pueden ser cervicales, y obviamente el tamaño de los ganglios debe ser mayor a 1,5 centímetros. La presencia de eritema polimorfo, ¿sí? Como lo pueden ver aquí en este bebé. Y algo característico de la fase aguda es que las manos y los pies se dematizan y se hinchan, así como aquí. Este piecito está hinchado, está dematizado y está rojo, eritematoso. Lo mismo sucede en las manos, ¿sí? Aproximadamente pasan 3 semanas, 21 días de presentado la fiebre, son 5 días corridos mínimo, y luego empieza ya a desinflamarse y a producirse la esfacelación, descamación de los pulpejos de los dedos de los pies y de los dedos de la mano, como pueden ver aquí, ¿sí? Entonces no se olviden, lo más característico y lo más importante es que da en niños, ¿sí? Y la complicación de este tipo de pacientes es la afectación cardíaca, da aneurismas. Es más, inmediatamente ustedes sospechan de Kawasaki, inmediatamente deben pasar a cardiología para que le hagan un ecocardio y descartar los aneurismas, porque si los aneurismas se llegan a complicar y a romper, el paciente puede fallecer inmediatamente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos damos cuenta que evidentemente es una enfermedad de Kawasaki, le damos pulsos de metilprednisolona inmediatamente, ¿sí? Bajamos la inflamación, bajamos la fiebre, le damos aspirina, ¿sí? A dosis altas. Si no responde y no baja la inflamación, inclusive hay que darle inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas sí o sí en paciente con Kawasaki, y si no mejora, inclusive podemos dar tocilizumab, ¿sí? Entonces, eso a grandes rasgos. A ver, acá me pregunta Nidia, dice, ¿la angiotem se le hace después del seguimiento con ecocardiograma? Generalmente no, Nidia. Nosotros, el seguimiento va muy bien con el ecocardiograma, la medición de los aneurismas medianos, pequeños y grandes, y tiene un tamaño especial. Ahora no vamos a ahondar en ello. Se va evaluando cada semana inicialmente y luego cada 15 días, y vamos viendo si hay respuesta al tratamiento. En ese tiempo hacemos las mediciones. El angiotem es un poco más costoso, no podemos hacer las mediciones exactas de todas los aneurismas, así que generalmente solo el seguimiento es con ecocardiograma. ¿Sí, Nidia? José Luis, sí, dime. José Luis levantó la mano. Sí, doctora, disculpe. Tenía una duda Hola, sobre José Luis. sí, tenía una duda sobre la etiopatogenia, doctora, porque había leído que la etiología es desconocida, pero pueden haber algunos microorganismos que se relacionan a esta enfermedad, y en la patogenia había leído que podría estar mediado por un agente infeccioso que actúe como superantígeno. No sé si esto es cierto Sí. o depende del autor. En realidad sí existen datos a favor que explican que está asociada a infecciones básicamente virales. En realidad todas son teorías, hay artículos que dicen que sí, porque previamente han sido expuestos a virus, ¿ya? Y como en todo, si te has dado cuenta ahora que ya están casi terminando, se dan cuenta que en la artritis también hay una asociación infecciosa, la porfiromona gingivalis como un gatillo, igual en el lupus, virus Epstein-Barr, ¿no? Aquí también los virus Epstein-Barr, citomegalovirus, sí, casi en todas las enfermedades hay un gatillo infeccioso, pero no explica
todas las manifestaciones clínicas. Por eso decimos que dentro de la etiopatogenia es en realidad multifactorial, no solo el ambiente con infecciones, con exposición a entidades de emisión de rayos, por ejemplo, o nucleares, ¿no? Sino también la parte inclusive genética. Es multifactorial, ¿sí? Entonces, sí tiene un trasfondo infeccioso como gatillo, pero que no lo explica todo porque no se da en todos los pacientes. Entonces, es multifactorial. Llegamos a la conclusión de que es multifactorial. ¿Sí, José Luis? Sí, doctora, gracias. A ver, Shirley dice, doctora, yo leí que el esquema básico de tratamiento son inmunoglobulinas con aspirina. Sí, claro, son inmunoglobulinas con aspirina. Sí, también le damos corticoides, pero la base, como te dije, corticoides, inmunoglobulinas y aspirina. Es más, si ha pasado más de los 10 días, ya no puedes dar la aspirina. La aspirina le das en los primeros días y si con eso baja la fiebre, baja la inflamación, suficiente, ¿sí? Y le das solo una dosis de inmunoglobulinas. Corticoides sería la primera línea. En realidad, la primera línea antes de los corticoides es la aspirina, ¿sí? Si no funciona con la aspirina, damos con los corticoides y en simultáneo podemos también usar inmunoglobulinas, ¿sí? Pero lo nuevo, a diferencia de las otras enfermedades, es que lo diferente, mejor dicho, a las otras enfermedades inmunológicas que ustedes han visto, como dice Shirley, es más a uso de inmunoglobulinas y aspirina, ¿sí? A ver, el edema solo se da en las manos y en los pies. Sí, el edema solo se da en las manos y en los pies. Se nota así como aquí, como lo ves acá, medio eritematoso, hinchadito, lo mismo, en las manos y en los pies. La lengua también irritada, inflamada, ¿sí? Como lo puedes ver, la lengua frambuesa, pero el edema no es en todo el cuerpo. En el cuerpo lo que tiene es exantema polimorfo. ¿Sí, Álvaro? Listo. Esto lean muy bien, por favor, de su clase teórica. No recuerdo. ¿Quién les hizo la clase de vasculitis? Repásenlo muy bien porque como en el COVID y está de moda, también ha dado manifestaciones clínicas en niños con COVID similar a la de Kawasaki, pues probablemente les pueda venir. Ahora, granulomatosis de Wegener. Ya entrando ahora a la vasculitis de vaso pequeño, vamos a entrar a lo que es granulomatosis con poliangeitis y lo que quiero que graben de estas imágenes es esto de aquí. Compromiso de vías respiratorias altas en ese orden cronológico primero, luego hay un compromiso pulmonar y luego hay un compromiso renal. ¿Sí? Aquí como ven hay un infiltrado que generalmente son granulomas que con el tiempo tienen un centro necrótico y pueden generar cavidades. Estos granulomas pueden estar presentes en las vías respiratorias altas y también en las bajas. Ahora, clínicamente, inicialmente, como recuerdan, ¿se acuerdan la primera clase práctica que hicimos? Le presenté un caso clínico de artritis reumatoide con granulomatosis de Wegener. La mayoría inicia con clínica de sinusitis. La mayoría, ¿sí? Rinorea maloliente, cefalea, dolor maxilar, dolor frontal, ¿sí? Inclusive fiebre. Puede ser evaluado por otorrino, inicialmente mejoran, luego revierten y así sucesivamente están crónicamente. Cuando ustedes vean una sinusitis, por favor, siempre no solo se aboquen al diagnóstico infeccioso, quizá por ahí si se repite, tienen que ir viendo dentro de sus posibilidades diagnósticas a la vasculitis con granulomatosis. ¿Ya? Entonces, avanzando, también pueden tener gingivitis hiperplástica, aquí en la niña, la señorita que pueden observar, el ojo derecho está con proptosis. ¿Por qué? Porque los granulomas también se pueden
ubicar detrás del ojo, tiene la naricita en silla de montar, si lo observan. Ahora, por otro lado, este es ya un varoncito que tiene la nariz en silla de montar, ha afectado la vía respiratoria, la nariz, el tabique, inclusive lo ha perforado, ¿sí? Por eso la nariz en silla de montar. Y si ustedes lo ven de abajo hacia arriba, las fosas nasales han desaparecido, ¿sí? Esto es ya después de un tiempo. Y se ha necrosado todo esto. Hacen deformaciones y cavidades. Aquí entre el límite del paladar blando y paladar duro, pues se ha generado esta cavidad. ¿Ya? Entonces eso es característico de la vasculitis de Wegener y posteriormente hacen vasculitis renal, ya una pausa inmune. Entonces lo característico, inflamación nasal, la radiografía de tórax con infiltrados no fugaces siempre están permanentes, ¿sí? O cavidades inclusive. Sedimento urinario anómalo con micromaturia, esto cuando hay compromiso renal, y obviamente en la biopsia va a haber una inflamación granulomatosa. Los granulomas son característicos. Aquí me imagino que ustedes en clase han visto, de acuerdo al tipo de la vasculitis de Wegener, también tiene tratamiento, ¿no? Entonces, hay una vasculitis de Wegener localizada, ¿sí? Que solo es, por ejemplo, tracto respiratorio alto, ¿sí? Y no hay compromiso sistémico. Una vasculitis sistémica temprana, limitada, ¿sí? Que puede comprometer algún órgano vital. Generalizada, ya cuando compromete el riñón, pero con una creatinina menos de 5.6. Severa, cuando hay falla de órgano vital, con una creatinina más de 5.6%. Y refractaria, que es progresiva y que no responde al tratamiento vital, que son corticoides y ciclofosfamida. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que solo tiene granulomas en vías respiratorias altas, localizada? Hay una terapia de inducción, como en todas las vasculitis, y hay una terapia de mantenimiento. En la terapia de inducción le damos metotrexate para que sepan que no solo el metotrexate se utiliza en artritis reumatoide, también lo utilizamos en las miopatías inflamatorias, recuérdenlo de su clase, y también lo utilizamos en las vasculitis. Entonces usamos metotrexate y corticoides, ¿sí? Y en la parte de mantenimiento ya bajamos la dosis de corticoides a dosis bajas, menos de 7.5 miligramos al día. Usamos azatioprina, ¿sí? O leflunomida o metotrexate. Generalmente azatioprina va muy bien. Y le asociamos sulfametosazol más trimetoprim, ¿sí? Porque a veces está asociado a bacterias, ¿sí? Ahí está su gatillo infeccioso y necesitamos disminuir las bacterias en las vías respiratorias altas. Y en la sistémica temprana que haya comprometido un órgano vital, por ejemplo, el pulmón, le damos metotrexate o ciclofosfamida y corticoides. Lo que preferimos nosotros es darle ciclofosfamida porque no vamos a permitir que nos gane la enfermedad. Ya yo personalmente utilizo ciclofosfamida y corticoides. Y de mantenimiento, dosis bajas de corticoides, menos de 7.5 miligramos de dosis baja, más azatioprina o metotrexate. Y en la generalizada, cuando ya hay un compromiso de riñón, creatinina menos de 5.6, utilizamos ciclofosfamida y corticoides, y si tienes oportunidad de usar rituximab, que es un biológico, un anticuerpo monoclonal, no quimérico, lo usas, porque también va muy bien, ¿sí? Entonces, y en la de mantenimiento, corticoides dosis bajas, aciatropina o micofenolato como agente de segunda línea. En la severa, das ciclofosfamida, esteroides, plasmaféresis, ¿ya? Entonces, rituximab en lugar de ciclofosfamida también podemos usar. Ya en el mantenimiento, dosis bajas de corticoides, aciatropina, micofenolato, ¿ya? Y en la refractaria no responde a rituximab, no responde a ciclofosfamida, no responde a plasmaféresis, no responde a corticoides, ¿sí? Que es lo que se continúa usando, por lo menos aquí en Perú, rituximab, ¿sí?
La deoxispergualina, la globulina antimocítica, no, por lo menos en el hospital que yo trabajo no hay, y tengo entendido que en salud tampoco. ¿Sí? Son pocos los pacientes que llegan a la refractariedad, dado que les comento que esta enfermedad antes de los años 90, el 80% de los pacientes fallecían en el primer año. Ahora hay una sobrevida del 70% de los pacientes a los 5 años. ¿Sí? Gracias a qué? A este tipo de tratamiento inmunosupresor que le damos. Una terapia de inducción y una terapia de mantenimiento. Y entonces, rebobinando aquí, fase temprana, ¿sí? Metrotexate, ya saben, a la dosis habitual, inicialmente, miren, en la vasculitis de frente empiezan con 15. Sí, y no pasa nada, chicos. En artritis, pues ustedes saben que el consenso dice de 7.5 a 15. Pero yo siempre he utilizado 15 desde el inicio y la verdad que va muy bien, no hay que perder mucho tiempo. Igual, con la vasculitis empiezan con 15 y puede llegar hasta 25 miligramos semanal. Obviamente ya saben el motivo por la cual se asocia el ácido fólico con metrotexate. Y glucocorticoide, ¿no? Inicialmente 1 miligramo por kilo por día, y luego ir disminuyendo a 15 miligramos por día o menos en los siguientes 3 meses. Y en el generalizado, pulsos de ciclofosfamida, ¿sí? También con los pulsos de rituximab, ¿ya? Y en la severa, pues hacemos de todo, incluyendo la plasmaféresis. Hasta ahí voy a ir cargando el otro porque dijeron espondiloartropatías. Vamos a cargar. Sí, dime, Fabricio. Sí, doctora, buenos días. Buenos días, Fabricio. A ver, con respecto a la enfermedad de Behçet, sí, tengo entendido que hay alguna afectación en úlceras de la boca, ¿no? Y genitales. ¿En qué tipo, según la clasificación, se daría en el tipo de vaso? La de Behçet es de pequeño vaso no asociada a ANCA. Pequeño vaso no asociada a ANCA. ¿Sí? Ya sé, doctora, gracias. Sí, y la característica principal, como deben haberlo llevado en la teoría, es que son úlceras recurrentes, ¿sí? En boca, en genitales, ¿ya? Y el fenómeno de patergia tiene que salir positivo y hay que saberlo hacer, ¿sí? Claro, José Luis dice vaso variable. En realidad, chicos, si ustedes van a ver la imagen de acá, ahí vamos, mientras cargue el otro, no sé por qué no está cargando. Creo que es, a ver, vamos a ver, mejor vamos a priorizar esto. Todas las vasculitis, todas, chicos, todas. La vasculitis de vaso mediano no solo afecta vaso mediano, vasculitis de vaso pequeño no solo afecta vaso pequeño, afecta también vaso mediano, ¿sí? Y la vasculitis de vaso mediano puede afectar vaso pequeño también, pero son predominantemente vaso pequeño, predominantemente vaso mediano, ¿sí? Pero la vasculitis de vaso grande jamás va a comprometer por lo menos órganos de vaso pequeño, ¿sí? Entonces, si bien es cierto, la de Behçet es predominante vaso pequeño, pero puede afectar vaso mediano y vaso pequeño, ¿sí? Por eso en algunas clasificaciones está como vaso variable, ¿sí? Contestando su pregunta de ustedes. Estoy intentando cargar el otro archivo, pero ya, a ver ahí. La de Schur-Strauss, que es la continuación. Lo más característico, se lo he puesto en la imagen, sí lo ven, ¿no? ¿O sí lo ven? La de Schur-Strauss. ¿Lo ven, chicos? Ya, perfecto. Entonces, la de Schur-Strauss puede tener cualquier manifestación de la vasculitis de vaso mediano, ya saben cuáles son, pero tiene que tener como antecedente el asma. Y en el conteo de eosinófilos periféricos debe ser más del 10%. Eso es lo característico principal. Luego puede tener convulsiones, psicosis, compromiso del sistema nervioso central,
lívidos reticulares, diarrea, todo porque es sistémico, ¿no? Diarrea, enterorragia, obstrucción intestinal, nefropatía, ¿sí? Compromiso pulmonar, pero lo que no debe faltar es esto de aquí, ¿sí? Otra vasculitis también importantísima es la púrpura de Heno-Scholden, ¿ya? Mediada por inmunoglobulina A, ¿sí? Lo característico es que también da en niños, ¿sí? Pero también da en adultos y es mucho más severo que en los niños. Hasta el paciente puede fallecer. Ahora, ¿cómo se caracteriza? Clínicamente va a venir por la triada. Va a venir el niño con dolor abdominal, va a venir con artritis, generalmente en la rodilla. Aquí ven su rodillita derecha hinchada. Y va a venir con púrpuras, como pueden ver aquí en extremidades inferiores y nalgas, es su característica, extremidades superiores también, en las zonas extensoras, ¿sí? Pero va a ser unas púrpuras, ustedes saben que hay púrpuras trombocitopénicas y no trombocitopénicas. Este caso, las plaquetas van a estar totalmente normales. Si les dan un caso clínico parecido o están frente a un niño ahí, inmediatamente piden el hemograma y tienen que fijarse que las plaquetas estén normales. Entonces es púrpura no trombocitopénica, ¿sí? Y son púrpuras palpables. Ya ustedes lo palpan y ahí está. Y el 80% se da en extremidades inferiores. ¿Y por qué tiene el dolor abdominal? Porque es una vasculitis, está afectando los vasitos del intestino. Aquí ven el intestino, parte del intestino normal y parte del intestino está necrosándose, ¿sí? Entonces puede llegar a necrosarse y pueden llegar a operarle el niño. O se salva o termina falleciendo, ¿sí? Entonces, igual, siempre se den niños, por lo general. Y, bueno, ya les he mencionado ahí lo más importante, pero no quiero que se olviden algo en la púrpura de Hellman. Si bien es cierto, aparentemente los síntomas que les acabo de mencionar, las manifestaciones clínicas, son tratadas de manera sintomática con reposo, hidratación, antiinflamatorios, si hay artritis, ¿sí? Analgésicos, ¿sí? Pero el paciente, como es una vasculitis de vaso pequeño, también hay que descartar compromiso renal. Inmediatamente ustedes le piden función renal, examen de orina simple, proteinuria, todo para la función renal. Y si es que ya tiene insuficiencia o indicios de insuficiencia renal, ahí sí, o si tiene daño de órgano blanco como el intestino también, si tienen que usar corticoides, solo en ese caso, ¿ya? Compromiso renal, compromiso abdominal, se usa corticoides. Y cuando hay edema subcutáneo también. Entonces, frente a una nefritis, frente a una vasculitis abdominal, tenemos que usar corticoides, porque si no, el paciente termina teniendo un desenlace fatal. Dentro de los inmunosupresores, igual, como en las vasculitis en general, utilizamos algo similar, de acuerdo a kilo de peso para el niño, ¿no? Y usamos también plasmaféresis. Entonces, lo más importante aquí es evitar, si bien es cierto, inicialmente el tratamiento es de soporte, sintomáticos, hay que estar monitorizando función renal, ver el estómago, ver el abdomen, básicamente ello. Entonces, chicos, en resumen, ustedes mismos evalúense, miren. Pan con N, aquí está la imagen de una pierna. ¿Qué es? La característica principal de la pan con N, mononeuritis múltiple, ¿sí? La de Schure-Strauss, la naricita, alergia, eosinófilos, asma. Wegener, compromiso pulmonar, pero ya saben que previamente ha tenido un compromiso de vías respiratorias alta. Cavidades, no se olviden. Arteritis de la temporal, aquí ven una persona que se está cogiendo la cabeza porque su característica clínica principal es la cefalea. Y algo importante, no solo es cefalea, como en todas las vasculitis, todas pueden presentar fiebre. Por enfermedad crónica, todas pueden presentar anemia. Hay una complicación muy importante en la arteritis de la temporal, que es la amaurosis fugax, ¿sí? En la amaurosis fugax, lo que sucede es pérdida de visión de manera aguda. Y si ustedes no dan el pulso, ese paciente se queda ciego. Entonces tienen que tener alta sospecha cuando haya amaurosis fugax.
Arteritis de Takayasu ya saben que afecta al corazón, a la aorta y sus ramas, básicamente braquiales, ¿sí? Síntomas isquémicos. También pueden hacer ACVs por si acaso, ¿ya? También en su caso clínico puede venir con ACV. La púrpura de Henoch, ya saben, mediada por inmunoglobulina A, ¿sí? Se da en niños con púrpura, tiene artralgias, las púrpuras en extremidades inferiores. Y la de Kawasaki, ven esta carita, es un niñito y ya saben que es el síndrome mucocutáneo linfático, ¿ya? Mucosas, piel y ganglios y fiebre más de 5 días. La complicación es la parte de los aneurismas, ¿sí? Eso en resumen. Y aquí como un pequeño resumen, ¿no? De acuerdo al tamaño del vaso. Si es una vasculitis de vaso grande, ¿usamos corticoides? Sí. ¿Usamos ciclofosfamida y glucocorticoides? Muy poco, más usamos corticoides, ¿ya? De mediano vaso usamos glucocorticoides, ciclofosfamida también, más glucocorticoides. Pequeño vaso, siempre ciclofosfamida por lo general y glucocorticoides. Y otro pequeño y mediano vaso, ¿no? Pequeño y mediano vaso. Y pequeño vaso, ambos por igual, glucocorticoides y ciclofosfamida. Y esto es en general es el flujograma de tratamiento de la vasculitis asociada a ANCA. Entonces, tenemos una terapia de inducción que ya saben, mira, tiene el mismo rango utilizar ciclofosfamida más glucocorticoides a dosis altas que rituximab más glucocorticoides. ¿Sí? Si el órgano vital afectado se complica, ustedes siguen haciendo los cambios, ¿no? Si estuvo en ciclofosfamida, cambian a rituximab, o si estuvo en rituximab, cambian a ciclofosfamida. Ahora, si el tratamiento va muy bien, en el mantenimiento ya la mantienen con micofenolato o metrotexate, ¿sí? Ahora, otra terapia de mantenimiento también, ya después de los 6 meses, cuando el paciente está más estable, es azatioprina. No se olviden que la azatioprina es un inmunosupresor que nos sirve para vasculitis y nos sirve para compromiso hematológico en el lupus o hematológico en el SAF. Eso a grandes rasgos. Hay unos detalles más específicos dentro de ello y bueno, no creo que les pregunten. Ahora las espondiloartropatías seronegativas. Aquí tienen que tener en cuenta que como su nombre lo indica son seronegativas, que quiere decir tienen el factor reumatoide negativo, tienen el ANA negativo, ¿sí? Pero básicamente seronegativas es por la ausencia del factor reumatoide. Entonces, factor reumatoide negativo, pero como grupo en general, característica general, tienen el ANA negativo. ¿Cuál es su marcador inmunológico? Es el HLA-B27, ¿sí? Todas tienen características similares en el sentido que la presentación de la artritis va a ser asimétrica, a diferencia de la CDTC, y en realidad va a ser inicialmente mono-oligoarticular, aunque durante el transcurso de la evolución pueden hacer poliartritis. Otra característica de grupo es que cualquiera de ellos puede presentar entesitis, cualquiera de ellos puede presentar dedo en salchicha, ¿sí? Pero la característica principal de la entesitis es la de la espondilitis anquilosante. La de dedo en salchicha es más frecuente en artritis psoriásica, ¿sí? La que está asociada a enfermedad inflamatoria intestinal obviamente está asociada a diarreas, la enfermedad de Crohn, por ejemplo, ¿ya? Y la artritis reactiva está asociada a una infección previa, puede ser de vías respiratorias altas o puede ser gastrointestinales, inclusive genitourinarias. Entonces aquí vemos la imagen de un paciente con espondilitis anquilosante que inicialmente está normal, tiene flexibilidad, ¿sí? Pero conforme va avanzando en el tiempo hace anquilosis cervical, anquilosis dorsal, lumbar, y esta posición está algo inclinada y no la puede revertir, ¿sí? Afecta principalmente al sistema axial, pero también afecta al periférico, ¿sí? En lo periférico, como aquí pueden ver,
Este paciente vino con monoartritis y afecta la zona de inserción entre el tendón y el hueso que se denomina entesis. Y si es inflamación de esta zona que se denomina entesis, esta inflamación entesitis, ¿ya? Que puede darse la entesitis prototipo, podríamos decir, que es el entesis aquí a nivel del tobillo, que es el del tendón de Aquiles que se une al calcáneo. Ya, igual acá hay tendones inflamados, igual le han pedido la resonancia aquí y hay en realidad artritis tibio-astragalina. Entonces, monoartritis, inflamación del tendón, ya saben, aquí hay un dedo en salchicha, ven este dedo en salchicha que es característico de todas las seronegativas, pero aquí no se olviden, si lo ven estas uñitas, no ha salido bien la imagen, pero estas uñas inclusive tienen como unas lesiones como en derrame de aceite y están como que con onicolisis. Es una psoriasis de uñas, ¿sí? Psoriasis pueden encontrarlo en las uñas, en la piel. Si ustedes descartan psoriasis y ven el dedo en gatillo, definitivamente es una artritis psoriásica, ¿sí? Y obviamente ustedes tienen que preguntar, generalmente va a ser un varón menor de 40 años, tienen que preguntar si tiene las características de lumbalgia inflamatoria, que sea persistente, más de 3 meses, que venga con dolor glúteo alternante, que mejore con el ejercicio, que aumente con el reposo, que sea predominantemente nocturno, ¿sí? Todas las características de lumbalgia inflamatoria. Los test para evaluar clínicos, el test de Schober, ¿sí? No vamos a ahondar en eso, recuerden lo de la parte teórica, y características radiográficas que se observa en este tipo de pacientes es, por ejemplo aquí, la cuadratura. Normalmente se puede ver aquí una radiopacidad de densidad habitual. Cuando ya ves radiografías, pues te acostumbras a ver cuál es la densidad del hueso habitual. Y aquí ven una radiopacidad incrementada, un poco más aumentada y una cuadratura. Esto se denomina el signo de Romano. Luego, algo importante que ustedes deben detectar, pero esto ya es un episodio tardío, son los sindesmofitos. ¿Sí? Los sindesmofitos son características, son puentes óseos verticales que se da en la espondilitis anquilosante. Si los puentes verticales se dan en toda la extensión de la columna, imagínense, aquí se ha perdido la lordosis lumbar, ¿sí? Y aquí hay los sindesmofitos que están, estos puentes óseos están unidos. Esto es el signo de la caña de bambú, ¿sí? Está inmóvil este paciente. Cuando ya llegue a ese nivel, pues no podemos hacer mucho por él en esa zona. Listo. Entonces, la artritis psoriásica, ahondando un poquito más en la artritis psoriásica, puede presentar artritis periférica, artritis axial, puede presentar dactilitis, entesitis y también afectación de piel y uñas. Sí, dedo en salchicha, onicolisis. Esta onicolisis no es que tenga problemas de onicodistrofia por hongos, sino es la psoriasis en uñas. Tratamiento, un recordatorio así de breve, en realidad es mucho más amplio. La artritis periférica, en general, en las espondiloartropatías seronegativas, lo van a tratar con fármacos modificadores de la enfermedad, ¿sí? Y biológicos también pueden utilizarlo, ¿ya? Ahora, la enfermedad axial lo pueden tratar con AINES, fisioterapia y ejercicios y biológicos. En la enfermedad axial no se usa fármacos. Si ustedes tienen su caso clínico de espondilitis anquilosante y les dicen, tiene compromiso de sacroileitis y tiene compromiso lumbar, hay inflamación, dada la resonancia que están presentando, y les dicen finalmente que es un diagnóstico de espondilitis anquilosante. ¿Qué tratamiento le damos? Les van a poner probablemente en las claves Dimars, metrotexate, sulfasalacina, yo qué sé, la que va muy bien,
la cetropina, ¿no? Metrotexate, leflunomida, todo. Pero para la enfermedad axial no va los fármacos. Por ahí la sulfasalacina, ¿sí? Podría estar acá escondidito, sulfasalacina. Pero si por ahí ustedes marcan metrotexate, no, el metrotexate no cubre compromiso axial. Solo biológicos, básicamente anti-TNF, ¿ya? Ahora, entesitis, ¿cómo tratan las entesitis? Con AINES, infiltraciones, fisioterapias, ¿ya? Biológicos. Dactilitis, AINES, infiltraciones, biológicos. Si se dan cuenta, los biológicos se usan más en las espondiloartropatías seronegativas. Básicamente, ¿qué biológicos? Los anti-TNF, ¿sí? Y los anti-interleuquina 17, como el secukinumab. No vamos a ahondar en eso. Avanzando. Ahí no se olviden las bacterias asociadas a artritis reactiva. Este grupo de aquí, por favor, no se olviden, de ahora y para siempre, porque les va a perseguir hasta que sean especialistas y para la vida, ¿no? Shigella, Salmonella, Yersinia campylobacter. Shigella, Salmonella, Yersinia campylobacter, clamidia, no se olviden, estas de acá. Sí o sí, probadas y comprobadas. Ya, Neisseria gonorrea, ureoplasma también. Estos de acá son las posibilidades, pero estos sí tienen que tenerlos más de ahora y para siempre en adelante. Y vamos a ver, vamos a ver. Y nada más, chicos, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda, una pregunta antes de seguir avanzando en algún otro tema que ustedes quieran ahondar un poquito más? Del tratamiento de lupus. Creo que, uy, no sé si lo puse en esta. Ya, voy a regresar a las otras diapositivas, ¿ya? No sé si está aquí, pero vamos a buscarla. Uy, no lo he puesto. A ver, qué raro. Sí, pero vamos viendo esto y vamos viendo también tratamiento. A ver ahí. A ver, Fabricio dice, tratamiento de lupus. ¿Qué parte del tratamiento de lupus como que no logras comprender todavía, Fabricio? A ver, como para tener una idea, qué priorizar, ¿sí? Porque en realidad el tratamiento de lupus es bastante amplio. Sí, doctora, o sea, en general que podríamos aplicar para el paciente, o sea, de primeras líneas. Ya, ok, está bien. Vamos a ver. ¿Luis Fernando? Sí, a ver, antes de que empecemos. Sí, doctora, también podría hablar acerca del tratamiento de nefritis lúpica. Ah, claro. Ya, no, sí, claro, de hecho que nefritis lúpica. A ver, un ratito, justo me están escribiendo. Un segundito para un mensaje. A ver. Ya está. Listo. Lupus creo que es una de las enfermedades que sí o sí se deben llevar como conocimiento de reumatología de ahora y para siempre y debe estar dentro de sus diagnósticos diferenciales, así sean de la parte quirúrgica, porque ustedes van a llegar a hacer su especialidad y quizás se van por el área quirúrgica como por el área clínica, ¿no? Y solo recordarles que dentro de la fisiopatología de lupus está incluida la parte del sistema innato con los toll-like receptor y también la inmunidad adaptativa con las células B, las células T,
¿no? En realidad está influenciada por ambos sistemas, innato y adaptativo. ¿Sí? También hay una pérdida de tolerancia, como siempre les han explicado, hay un fenómeno de gatillo, tanto ambiental, genético, que hace que se pierda la tolerancia y empiece a afectar los distintos órganos. En el caso del lupus, pues es una enfermedad con muchas manifestaciones clínicas que afecta todos los órganos, eh, todos los órganos que, que son básicamente vitales y no vitales. Ahora, lo que yo quiero que se lleven hoy probablemente es que existen dos criterios de clasificación, los antiguos, que son del 87, que se utilizan todavía, y los del EULAR 2018. El consenso fue en el 2018 hacia EULAR, pero la publicación es 2019. ¿Ahí dónde está? Entonces, lo básico acá, si ustedes se dan cuenta, todo es clínica. Afecta la piel con eritema malar, eritema discoide, fotosensibilidad, úlceras orales. Hasta ahí todo es, si ustedes se observan y dibujarían, todo es la cabecita, ¿no? La carita, porque las lesiones generalmente van ahí. Luego vienen las artritis, serositis, afectación renal, neurológica, hematológica, y para cada uno de ellos existe un tratamiento similar y a la vez distinto, ¿sí? Entonces, para que recuerden, los últimos criterios publicados en el 2019 son diferentes a los antiguos. ¿En qué sentido? Ya los han subclasificado. El compromiso renal, que anteriormente se decía nefritis lúpica en general, ahora ha sido clasificada de acuerdo a sus clases, ¿no? Por ejemplo, la clase 3 y la clase 4, que son las que clínicamente se puede observar mucho, en el sentido de que dan edema, pueden dar proteinuria significativa o en rangos nefróticos, dan orina espumosa, ¿sí? Clínicamente son muy evidentes. Hay otras que son muy pocas evidentes, como por ejemplo la 2, la 5. Entonces, estas tienen un puntaje de 10, estas tienen un puntaje de 8, y si no tienes la capacidad resolutiva en tu hospital de hacerle la biopsia, pues simplemente haces uso de la proteinuria significativa, que ya saben que es mayor a 0.5 y tiene un valor de 4. ¿Qué pasa si yo tengo una paciente que ya tengo el diagnóstico de lupus? Porque ya saben que para utilizar estos criterios, todo paciente debe ya tener su ANA positivo, que es un valor mayor o igual a 1/80, para utilizar todo este cuadro. Entonces, todo paciente con lupus debe tener un ANA mayor o igual a 1/80, más mi proteinuria. Digo, ya pues, y anti-DNA-ADS, y el puntaje debe ser mayor a 10. Si ustedes se dan cuenta, mira, no hago la biopsia, tiene una proteinuria mayor o igual a 0.5, tiene puntaje 4. Le pido su anti-DNA-ADS o anti-SMIT, más 6 son 10. Ya está hecho el diagnóstico de lupus. Le hago el diagnóstico de lupus, en este caso es una nefritis lúpica. ¿Qué es lo que hago? Como es un órgano vital, necesito salvar ese órgano, ¿sí? Probablemente si le hago la biopsia voy a ver lesiones fibrinoides, asas de alambre, glomérulo en semilunas, activo, con mucho depósito de linfocitos, ¿sí? Forma activa. Todavía no hay necrosis, todavía no hay fibrosis, entonces puedo salvar ese riñón. ¿Qué es lo que hacemos? Pulsos de metilprednisolona. Un gramo de 3 a 5 días. E inmediatamente después podemos darle o usamos o micofenolato, que es bioral, que tiene la misma eficacia y está en el mismo nivel. Podemos usar micofenolato o ciclofosfamida. Se ha visto que en nuestros pacientes hispanoamericanos va mejor la ciclofosfamida que el micofenolato, ¿sí? Que en los europeos va mejor el micofenolato. ¿Y por qué se ha explicado eso? Por la carga genética que tenemos. Nosotros somos algo distintos y más resistentes que los europeos. Entonces, pero en Perú utilizamos ambos. Si ustedes tienen un niño, porque el lupus da a niños, adolescentes, yo generalmente en niños y adolescentes uso
Debería usar micofenolato, usamos micofenolato, pero a veces el paciente se nos va porque como son tantas pastillas, inclusive no lo toman, no tienen mucha adherencia. Entonces, para salvarles la vida usamos ciclofosfamida, pero ya saben que la ciclofosfamida tiene efectos secundarios gonadales, no puede el paciente quedar infértil. Entonces, igual, de todas maneras, le hacemos su consentimiento informado a los padres y todo ello, ¿no? ¿Cómo puede igual? Hemos visto pacientes que han usado ciclofosfamida mucho tiempo, igual han quedado embarazadas, han tenido niños totalmente normales, pero teóricamente pues no podrían quedar con infertilidad, ¿no? Entonces le damos ciclofosfamida o micofenolato a partir del cuarto día y le damos por 6 meses. Ciclofosfamida endovenoso, pulsos mensuales o micofenolato diario de 2 a 3 gramos al día, diario hasta el sexto mes. Y luego le hacemos un switch, ¿no? Podemos de ciclofosfamida pasarle a micofenolato hasta el año 2 años de tratamiento. Y si todo está inactivo, todo va bien, perfecto. Pero eso es casi un ideal. Aunque sí tengo pacientes que están muy bien, ok, inactivos hasta la actualidad, y ya les suspendí el micofenolato después de 2 años. Entonces, pero no siempre sucede eso. Lo que generalmente ocurre es que en el periodo de tratamiento hacen infecciones, hay que suspender los pulsos de ciclo, hay que suspender el micofenolato, y en ese periodo el lupus hace sus complicaciones, ¿no? Y puede quedar secuela en el paciente. Entonces, eso básicamente es lo que hacemos en la nefritis lúpica. Y si ya no mejora con ciclofosfamida, por ejemplo, al sexto mes vemos que no mejora con ciclofosfamida, obviamente vemos que micofenolato no le va a ir muy bien, usamos rituximab, ¿sí? Entonces, eso en cuanto al tratamiento de la nefritis lúpica. El detalle, al cuarto día, si bien es cierto, les dije que utilizamos pulso de metilprednisolona por 3 a 5 días, después de eso no se suspenden los corticoides, pasas a prednisona 1 miligramo por kilo por día. Y luego, conforme vas avanzando en cuanto a tu tratamiento de mantenimiento, lo vas desescalonando progresivamente, ¿sí? Ahora, en cuanto al tratamiento mucocutáneo, va muy bien. Ustedes ya saben que el lupus, todo paciente con lupus, así sea leve, así sea moderado o severo, todos llevan hidroxicloroquina, todos en su tratamiento. Y en el lupus leve, que puede darse con lupus cutáneo agudo, que es el rash malar, ¿sí? El lupus cutáneo subagudo crónico, ¿sí? Que es el rash discoide, y la alopecia, úlceras orales que tienen menor puntaje, pueden tratarse solo con corticoides dosis bajas, inclusive solo con hidroxicloroquina, van muy bien, mejoran. La manifestación clínica, que es la pericarditis o efusión pleural, ¿con qué lo tratan? Con AINES. Si no mejora con AINES, dosis medias de corticoides, pero no dosis altas, no es necesario, ¿sí? La artritis como si fuera una artritis reumatoide, si es que no va bien con hidroxicloroquina, porque ustedes ya saben que de base es hidroxicloroquina. Si con la hidroxicloroquina remitió, pues definitivamente solo eso, ¿ya? Ahora, compromiso de órgano blanco, importantísimo, el sistema nervioso central cuando tenga convulsiones, psicosis, delirio. Igual, pulsos de metilprednisolona, inmunosupresor, micofenolato, rituximab, ¿sí? Podemos usar micofenolato también. Metrotexate bien alejado, pero en algunas ocasiones se ha utilizado. Hematológico, compromiso hematológico en el lupus, igual, pulsos, básicamente, dependiendo, ¿no? Aquí les voy a hacer un hincapié. Anemia hemolítica autoinmune o trombocitopenia se considera severo, ¿ya? Ahora, el tratamiento de esto frente a la leucopenia es solo tratamiento de un lupus leve, ¿ya? No se trata la leucopenia como un tratamiento clásico habitual. Listo. Ahora, anemia hemolítica autoinmune, trombocitopenia,
Primera línea, corticoides a 1 miligramo por kilo por día. Si está grave, pulsos de metilprednisolona, luego pasamos a 1 miligramo por kilo por día. Segunda línea, azatioprina. Ya saben que la asa, vasculitis y compromiso hematológico. Si no va muy bien, inmunoglobulinas, plasmaféresis, ¿ya? Complementos bajos es una manifestación de lupus leve, no damos un tratamiento habitual, fiebre constitucional, ¿ya? Hasta ahí estamos bien, Fabricio, Jorge, chicos en general, ¿cómo les va? Sí, doctora. Ahora ¿Sí? sí todo claro. Sí, qué bueno, chicos. Espero que todo esté tan claro. Igual, si tuviesen su duda, ¿cuándo es su examen teórico? ¿Hoy día? Mañana, doctora. Miran, ¿cuándo? Mañana, doctora, todo. Mañana domingo, en la noche, Ujú. después del Día de la Madre, qué injustos que son. Ya, imagínense, imagínense, ya bueno, pero yo creo que después de esto no creo que fallen, chicos, ya. Espero que el 2 de mayo salga bien alto en su puntaje, porque luego nos valoramos, ¿no? ¿Qué cede? Y ya luego me van informando, aunque sea un mensajito, ya terminó el curso, pero doctor, hemos salido bien, yo qué sé, ¿no? Algo que nos estimule a seguir avanzando, ¿no? Cada semestre. Porque no, tienen que, mire, aquí nos estamos perdiendo mucho de clínica porque no están haciendo clínica realmente, pero Dios mediante en alguna ocasión llevarán la parte de reumato y nosotros dispuestos a aceptarlos cuando ustedes quieran, cuando ya todo esto mejore, ¿no? Aquí pregunta Álvaro Martín, ¿azatioprina es por kilogramo de peso? Sí, en realidad la azatioprina puedes dar de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso, la ASA. Doctora, los puso metilprednisolona en nefritis era la dosis mayor a 200. En realidad en nefritis lúpica hay muchas guías, guías por kilo de peso, guías de 500 a 1000 miligramos, hay guías que dan pulsos 3 días seguidos, 5 días seguidos, ¿sí? En cuanto a los pulsos. Pero la metilprednisolona en realidad es de 750 a 1 gramo. ¿Sí? Porque tienes que ser un poco más agresivo. 250 es, para yo decir, que es la denominación de pulso con corticoides, ¿sí? Pero no, casi nunca damos un pulsito, eso es un pulsito eh, pequeño, de 250, no, de 750 para arriba, ¿sí? ¿Sí, Diego? Yo les hablaba de ese de 250, creo que lo debes haber tomado de alguna de las clases en práctica o seminario, que les había dicho que los corticoides se clasifican en dosis bajas, dosis medias, dosis altas y pulsoterapia, pulsos. Entonces, dosis bajas menos de 7.5, dosis medias de 7.5 a 30, dosis altas de 30 a 100, dosis muy altas de 100 a 250 y dosis de pulso mayor a 250 miligramos. Eso es la clasificación de acuerdo a la dosis de corticoides en general en base a la prednisona. Pero ustedes, hay un convertidor, hay en realidad 0.8 o el otro 0.25, antes lo hacíamos con calculadora, pero ahora hay un convertidor, un app que convierte corticoides, el valor equivalente de prednisona a metil, valor equivalente de flazacora a prednisona y a metil y toda esa conversión. Ya que por ahora no vamos a ahondar a eso, eso es en la práctica. ¿Ya, chicos? Listo, doctores. Entonces, ¿cuánto pasamos a la prednisona bioral? Doctora, ¿y cuándo pasamos a prednisona bioral? Inmediatamente termina el pulso, o sea, recibe hoy día sábado, domingo, lunes. Va muy bien, el paciente ya está estable, no se va a morir, funciones vitales estables. El martes le paso, ¿cuánto pesa señora? 60, le pesamos, ¿no? Está hospitalizada, 62. Ya, le doy 60 miligramos por kilo de prednisona al día. ¿Ya? Al cuarto día, porque si tú desapareces inmediatamente el corticoide puede hacer, eh, ¿cómo se dice? Rebote. Doctora, entonces, para el lupus, ¿cuánto sería la dosis de metilprednisolona? De 750 a 1 gramo, 750 miligramos a 1000 miligramos de pulso por día. Esa es la dosis, Fabricio.
O de 7.5 a 10 miligramos por kilo por día también. Lo pueden tomar así. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Listo, chicos. Les deseo muchos éxitos. Sigan estudiando para la vida, no para el examen. Si bien es cierto, les he repetido el examen creo que todos los días de la práctica, pero es para estimularlos. A veces somos así, pero yo considero que se están llevando muchas cosas para la vida y que el examen va a estar sencillo para ustedes. Considero, si han estado atentos, considero que sí. Claro, a R ni qué decir, porque a R lo he repetido muchas veces. Y esa cara, deberían estar felices más bien, porque a R o sea, lo he hecho lo más sencillo que pueda hacerlo, no del examen, me refiero a la parte teórica para que lo puedan entender. Y nada, o sea, todo está en la práctica. Si han estado presentes en la práctica, en los seminarios, pues yo creo que les va a ir muy bien, ¿ya? En cambio, y la parte teórica siempre viene caso clínico y una parte teoría, caso clínico, teoría. Así que nada, chicos, doy por terminado la clase y vamos avanzando, ¿sí? Cualquier cosa me escriben, éxitos en su examen, repasen hoy día todo lo posible, lo que les falte, y ya mañana pasen un bonito día con sus mamitas, que lo pasen muy bien. Sí, chicos, nos vemos, espero algún día conocerlos. Estarán muy bienvenidos en el Hospital 2 de Mayo para hacer sus prácticas, lo que les falte. Sí, chicos, y sobre todo para el que quiere ser reumatólogo o reumatóloga. Por supuesto que sí. Chicos, cuídense mucho, nos estamos viendo. Listo, gracias Fabricio, gracias chicos, ¿ya? Cuídense, cuídense. Gracias a ustedes.